¿Cuánta proteína necesitas para construir músculo a cualquier edad? Y también te quiero explicar cómo asegurarte de lograrlo. Porque si no cuidas tu proteína, no construyes músculo. Así de simple. Y aquí viene lo más duro. La mayoría de las personas comienza a perder músculo a partir de los 30 o 40 años si no hace nada por evitarlo. Y no siempre es necesariamente porque dejaron de moverse. Muchas veces es porque dejaron de darle al cuerpo lo que realmente necesita para mantener o construir su músculo, que es suficiente proteína. De hecho, muchas personas se entrenan, caminan, hacen pesas, pero no ven resultados. Siguen con el cuerpo sin fuerza, sin buen tono muscular. ¿Y por qué? Porque no están consumiendo suficiente proteína. Y sin los ladrillos no hay construcción. Tu cuerpo necesita proteína todos los días, no para hacer músculo de fisicoculturista, pero sí para algo más importante: mantener la fuerza, prevenir lesiones, sostener tu metabolismo y envejecer bien. Porque el músculo es salud, es independencia, y si lo pierdes, créeme que pierdes mucho más que estética. El problema es que nadie nos enseñó esto. Nadie te explicó cuánta proteína necesitas, ni cómo saber si estás llegando a ese número, ni cómo distribuirla en tus comidas. Y lo peor es que muchos creen que con comer algo de pollo con ensalada ya están cubiertos, pero en realidad muchas veces están comiendo menos de la mitad de lo que el cuerpo necesita. Yo hoy te voy a explicar todo eso de forma clara, sin exageraciones y sin complicaciones. Te voy a enseñar por qué la proteína es tan importante para ganar músculo y prevenir su pérdida. También, lo más importante, cuánta proteína realmente necesitas según tu cuerpo, porque esto es algo que se tiene que individualizar. También cuánta debes comer en cada comida idealmente para que llegar a tu requerimiento diario sea fácil. De dónde obtener esa proteína sin necesidad de suplementos caros, que esto también es bien importante. Saber qué comer y también cómo asegurarte de llegar a tu requerimiento cada día sin tener que estar pesando comida o contando calorías todo el tiempo. Y este video no es para que te obsesiones, es para que entiendas lo esencial, para que dejes de adivinar y empieces a comer con intención. Porque si comes bien, tu cuerpo responde. No importa si tienes 30, 50, 70, 90 años, va a responder. Y puedes construir músculo a cualquier edad siempre y cuando le des el estímulo correcto. Y uno de los más importantes es suficiente proteína. Ahora, ¿por qué la proteína es tan importante para ganar músculo? Porque el músculo no se construye solo con ejercicio. El ejercicio le da el estímulo para crecer, pero se construye con ladrillos, y esos ladrillos son la proteína. Puedes entrenar fuerza todos los días, hacer mucha fuerza, moverte bien, pero si no tienes los materiales que tu cuerpo realmente necesita para reparar y construir, no va a pasar mucho. Eso es lo que muchas personas no entienden bien. Creen que el entrenamiento es suficiente y lo es todo. Pero el estímulo por sí solo no sirve si no hay con qué responder. Cuando haces ejercicio, sobre todo fuerza, lo que haces es crear microdaños en el músculo. Y esa es la señal para que tu músculo crezca. Pero para que el cuerpo responda a esa señal y construya un músculo más fuerte, necesita aminoácidos. Y esos aminoácidos son los bloques que conforman a las proteínas. Y si no hay suficiente proteína disponible, la señal se queda sin respuesta. Entrenas, te cansas, pero no ves resultados. No hay ganancia muscular, no hay progreso. Y esto se vuelve aún más importante con los años, porque a partir de los 30 años aproximadamente, tu cuerpo empieza a perder sensibilidad anabólica. ¿Qué significa eso? Que necesitas más proteína al día, o bueno, necesitas enfocarte más en tus niveles diarios de proteína para activar el mismo efecto que antes. Antes tal vez con menos proteína podías lograr buenos resultados, ahora no, necesitas las cantidades correctas. Y es bien importante entender que esto es como querer construir una casa, tienes que darle los ladrillos necesarios. Y si quieres construir una casa solo con 2 o 3 ladrillos, pues no va a alcanzar, no vas a lograrlo. Y es bien importante entender que
El fenómeno de resistencia anabólica se vuelve más marcado con la edad y esto significa que muchas personas, pues conforme envejecen, necesitan más proteína para que realmente el cuerpo capte esa señal y realmente pueda construir músculo. El músculo se puede construir a cualquier edad, el problema es que muchas personas a partir de cierta edad, sobre todo conforme se envejece, no consumen suficiente proteína. Muchas veces comienzan a comer menos cuando justamente deberían de hacer lo contrario y comer más. Y esto es bien importante porque sin suficiente proteína vas a perder músculo. Y el músculo es un órgano importantísimo. Además de darte fuerza, regula tu azúcar en sangre, mejora tu respuesta al estrés, te ayuda a mantener a tus hormonas balanceadas, te protege de fragilidad, de caídas. Es tu motor energético también. Entre más músculo tienes, más energía puede producir tu cuerpo y mejor la puede utilizar. También es parte de tu sistema inmunológico, que es tu sistema de defensa, aunque no lo creas, porque muchos aminoácidos esenciales se pueden utilizar incluso para fabricar células de defensa ante situaciones de mucho estrés. Y por eso mantener músculo no es opcional si quieres vivir más joven por más tiempo. Es una estrategia de longevidad, de independencia, de calidad de vida. Y todo empieza por entender esto. El entrenamiento es el estímulo. La proteína es la materia prima. Sin proteína suficiente no hay síntesis muscular y sin síntesis no hay mantenimiento ni crecimiento. Y sin músculo el envejecimiento avanza mucho más rápido. Pero ahora que entendemos por qué es tan importante, vamos a lo práctico. ¿Cuánta proteína necesitas realmente? Y cómo saber si estás comiendo la cantidad adecuada. Porque hay una fórmula clara que nos puede ayudar mucho a saber cuánta proteína necesitamos exactamente. Obviamente no necesitamos una precisión milimétrica, simplemente entender qué rango de proteína al día necesitamos para estar saludables, para poder construir músculo o al menos mantenerlo. Además de todos los beneficios de darle proteína suficiente al cuerpo, porque muchos de nuestros procesos en el cuerpo ocurren gracias a las proteínas. Entonces vas a ganar por todos lados. Pero te quiero contar algo muy importante porque la mayoría de las personas nunca aprendió en la escuela ni en un consultorio tu requerimiento de proteína que necesitas al día. Porque tu requerimiento de proteína no se mide en porciones ni en comer un poco de pollo. Se mide en gramos por kilo de peso corporal. Para construir o mantener músculo de forma efectiva, necesitas entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal. Este es el rango que la evidencia científica más sólida respalda como lo más óptimo para personas activas, especialmente si quieres conservar masa muscular con los años o aumentarla. Y no necesariamente tiene que ser tu peso actual, sino tu peso ideal. Ahora, el peso ideal de una persona no se puede determinar simplemente por su estatura, pero en general pues es una métrica que podemos utilizar para aproximarnos más o menos a el peso por el que deberíamos de rondar, porque eso sí pues no va a variar tanto. Pero en general tienes que entender que si pesas, por ejemplo, 90 kilos, pero sabes que tu peso saludable sería más o menos 70, 80, pues calcula con base en esos números. Pero vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que entiendas cuánto es eso en tu día a día. Por ejemplo, una persona de 60 kilos necesita, según los cálculos, alrededor de entre 96 y 132 gramos de proteína al día. Una persona de 70, por ejemplo, necesita entre 112 y 154. Una persona de 80 necesita entre 128 y 176. ¿Y te sorprende? Pues es mucho más de lo que la mayoría consume. Y de verdad que si tu objetivo es mantener o ganar músculo, especialmente después de los 40, es necesario estar en la parte más alta del rango, porque estos números son con base en el 1.6 a los 2.2 gramos por kilo, pero acércate más hacia el límite superior, porque como ya dijimos, a mayor edad, pues puede haber una mayor resistencia anabólica. Y el cuerpo necesita más para activar la misma respuesta. Y de hecho varios estudios han comparado grupos con distintas cantidades de proteína en contextos de entrenamiento de fuerza. Y lo que encuentran es muy claro. Más proteína,
dentro de ese rango, da mejores resultados en ganancias musculares y pérdida de grasa. Hasta cierto punto, claro, pasar de 2.2 gramos por kilo de peso a 3 gramos por kilo, por ejemplo, ya no aporta beneficios extra si ya estás cubriendo tus necesidades. Pero quedarte corto, por otro lado, sí marca una gran diferencia negativa. Ahora bien, si estás pensando, ¿cómo voy a llegar a 130 gramos de proteína al día? No te preocupes. Ese cálculo sirve realmente como guía, no como una cárcel. El objetivo no es obsesionarte con los números, sino tener una referencia clara para tomar mejores decisiones. Porque muchas personas creen que ya comen suficiente proteína, pero no es así. Comen 50 o 60 gramos al día cuando deberían estar comiendo el doble. Y eso explica por qué no ganan músculo, por qué se sienten débiles o por qué pierden masa muscular con el tiempo aunque hagan ejercicio. Y saber cuánta proteína necesitas, pues es el primer paso para construir músculo a cualquier edad. Pero el siguiente paso es saber cómo distribuirla. Pero para eso primero pues haz tu cálculo con tu peso, de preferencia tu peso ideal, y nada más saber que ese es el rango en el que debes de mantenerte todos los días. Ahora, si por una razón de vez en cuando no logras cumplir con tu requerimiento, no te preocupes, aquí lo importante es la constancia y no la perfección. Pero bueno, vamos a cómo distribuir tu proteína para que te alcance durante el día sin complicarte. Porque ya sabes cuánta necesitas. Pero una cosa es saber el número y otra muy distinta es llegar a él todos los días. Sobre todo de forma práctica y realista. Y aquí es donde entra la distribución. No necesariamente porque sea obligatorio repartirla perfectamente a lo largo del día, sino porque distribuirla con intención te ayuda a cumplir el total sin sentir que es imposible. Piénsalo así, si necesitas 110 gramos de proteína al día y comes 3 veces, es mucho más fácil dividirlo en 3 comidas de 35 o 40 gramos que tratar de comer 80 en una sola sentada. No necesariamente porque el cuerpo no lo absorba, porque hay varios mitos alrededor de esto, sino porque simplemente pues no puede que no le quepa. Entonces, distribuir realmente no es una regla tan estricta, pero es una herramienta práctica. Y también, por ejemplo, si practicas el ayuno intermitente. Si solo comes 2 veces al día no pasa nada, puede ser muy beneficioso, pero necesitas que esas 2 comidas sean más densas en proteína. No puedes comer lo mismo que comerías si hicieras 3 comidas, porque si lo haces te vas a quedar corto. Lo que importa no es cuántas veces comes necesariamente, sino que la proteína total del día se cumpla y que cada comida pues tenga la cantidad suficiente para acercarte a ese objetivo. Pero vamos a ver algunos ejemplos reales con cantidades calculadas y alimentos comunes. Por ejemplo, si tenemos una distribución de 3 comidas que es muy accesible, un desayuno, una comida y una cena, puede verse así. 3 huevos enteros tienen 18 gramos de proteína. Media taza de frijoles cocidos pueden tener como 7 gramos. Ya estamos hablando de que en el desayuno ya tenemos como 25 gramos de proteína. Que más adelante vamos a ver mejor estas medidas, pero para que vayas entendiendo. Durante la comida, por ejemplo, 150 gramos de pechuga de pollo te da unos 40 gramos. El total de la comida pues son 40 gramos de proteína. Y si en la cena metemos 2 huevos que contengan 12 gramos de proteína, o 3/4 de taza de lentejas cocidas que tienen como 12 gramos de proteína aproximadamente, una cucharada de semillas de cáñamo que tienen como 3 gramos de proteína más o menos, el total de tu cena va a ser de unos 27 gramos de proteína más o menos y el total de tu día va a ser de 92 gramos de proteína más o menos. A esto, por ejemplo, le puedes sumar un pequeño snack o un postre con una proteína natural como yogur griego natural, lo que te darían como otros 15 gramos de proteína y eso te va a hacer llegar a los 105 o 110 gramos de proteína más o menos sin necesidad de suplemento. Vamos a ver ahora una distribución de 2 comidas por si practicas, por ejemplo, el ayuno intermitente. En la primera comida, por ejemplo, 200 gramos de salmón cocido son como 42 gramos de proteína y una taza, por ejemplo, de quinoa cocida son como 8 gramos. Y si le metes otra media taza de frijoles son como 7 gramos. Entonces, ya estamos hablando de casi 60 gramos de proteína. Si en la segunda comida consumes carne de calidad magra, puede ser de res, unos 150 gramos, que representen como 35 gramos de proteína y le metes también, no sé, 2 huevos de 12 gramos, pues ya estamos hablando casi de 50 gramos y el total de tu día van a ser casi 110.
Entonces, funciona, pero pues necesitas tener claridad de lo que estás haciendo para no improvisar. Y no siempre se trata de comer más veces, pero sí se trata de que en cada comida metas suficiente proteína como para que te dé para tu requerimiento diario al final del día. Si tu desayuno, por ejemplo, tiene solo pan con mermelada y café, pues no estás sumando nada y vas a tener que meter más proteína en tus demás comidas, lo cual puede ser más difícil. Además de que romper tu ayuno o desayunar con panes, pues no es bueno. Pero no tienes que pesar cada alimento ni contar macronutrientes con precisión milimétrica, pero sí necesitas saber y tener una noción más o menos de cuánto aporta cada fuente de proteína y tener el hábito de incluirla en cada comida. Y por eso te voy a dar una guía muy simple para facilitarlo. Lo mejor es apuntar a unos 30 a 40 gramos de proteína por comida principal. Esto es más o menos que un cuarto de todos tus platos sea proteína de calidad. 100 gramos de un alimento, como veremos más adelante, que es lo que cabe en la palma de tu mano, representa, cuando hablamos de carnes de calidad, pollo, pescado, representan alrededor de 30 gramos de proteína, por lo que esa es la primera recomendación. Apuntar a unos 30 o 40 gramos de proteína por comida principal. Esto si haces 3 comidas, pero si haces 2 comidas solamente, quiero que subas tus comidas a 50 más o menos, 40, 50, o puedes subir una sola a 50, 60 gramos. Y de verdad que uno de los mejores consejos es incluir siempre una fuente de proteína principal como carnes de calidad, huevo, pescado. Y si te llegas a quedar corto por alguna razón, pues los suplementos, como ya veremos adelante, pueden ser una buena opción. Pero lo que quiero que entiendas es que la distribución no es una regla estricta, pero sí una forma inteligente de facilitarte la vida. Si la usas a tu favor, llegas más fácil al total de proteína que necesitas al día sin sentir que tienes que comer cantidades exageradas de una sola vez. Y si haces ayuno intermitente tampoco hay problema, solo necesitas ser más consciente de lo que está en cada plato. Pero bueno, ahora que ya sabes cuánta proteína necesitas y cómo distribuirla para cumplir tu objetivo más fácil, vamos a ver ahora sí de lo más importante, que es entender dónde puedes obtener esa proteína de forma práctica, sabrosa y sin complicarte. Porque vamos a ver alimentos concretos y también ciertas combinaciones efectivas. Y aquí es donde todo empieza a agarrar forma. Ya sabes cuánta proteína necesitas, cómo distribuirla para que te alcance, pero la pregunta práctica, ¿de dónde saco esa proteína todos los días? Y la buena noticia es que no necesitas suplementos ni batidos caros y sabes qué poner en tu plato. Con alimentos reales, bien elegidos y bien combinados, lo cual es lo más saludable que puedes hacer, puedes cumplir tu requerimiento sin complicarte. Primero vamos a ver a las fuentes de proteína animal, que son las más densas y completas, y tienen 3 ventajas clave. Primero, aportan mucha proteína por gramo de alimento, es decir, con menos puedes cumplir tu requerimiento diario mucho más fácil. Segundo, tienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas, es decir, son proteínas completas. Los aminoácidos son los bloques que conforman a las proteínas. Tenemos los aminoácidos no esenciales que tu cuerpo puede producir en cantidades suficientes y tenemos a los aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede producir en cantidades suficientes y necesitas consumirlos de la dieta, pero no todos los alimentos que tienen proteína tienen los aminoácidos esenciales. En este caso, las fuentes de proteína animal sí las tienen y eso los hace de las mejores opciones. Y tercero, el cuerpo absorbe y utiliza la proteína de origen animal con mucha mayor eficiencia por una serie de razones. El cuerpo las aprovecha mejor porque son más biodisponibles, pero pues bueno, ¿cuáles son los ejemplos claros que quizá es lo que ya ansías por escuchar? Y estos son los más importantes porque obviamente hay un montón, pero vamos a ver los más comunes. Pechuga de pollo cocida aporta alrededor de 30 gramos de proteína por cada 100 gramos. Más adelante vamos a ver una guía visual de cómo medir gramaje sin necesidad de una báscula, pero para que sepas, 100 gramos de carnes de calidad, pollo, pescado, es más o menos lo que cabe en la palma de tu mano sin contar dedos. Si te fijas, realmente no es tanto. Ahora, la carne de res, magra,
sobre todo, también otras carnes, cerdo, etcétera, te da aproximadamente 25 o 30 gramos por cada 100 gramos cocidos. Depende de la carne, pero en general tienes que saber que la carne roja te da aproximadamente estos valores. El pescado como el salmón o la tilapia aportan más o menos entre 25, casi 30 gramos de proteína por cada 100 gramos también. Ahora tenemos también a los huevos, que los huevos enteros son de las proteínas más completas que existen. No tienen mucha cantidad por huevo. Un huevo entero te da aproximadamente 6 gramos de proteína, pero si usas 2 o 3, pues ya vas sumando 12, 18 gramos fácilmente. También tenemos, por ejemplo, el queso cottage, que en una porción de 100 gramos aporta entre 12 y 14 gramos de proteína. No necesariamente vas a consumir tanto queso cottage, pero para que te des una idea de que los quesos también tienen proteína. También tenemos el yogur griego natural, pero sin azúcar, que una porción de 150 gramos más o menos te aporta entre 15, 18, dependiendo del proceso que le den. Y por ejemplo, el filete de carne o pescado de unos 150 gramos, que es un poco más de lo que cabe en la palma de tu mano, porque recordemos que 100 más o menos es lo que cabe en la palma de tu mano. Que bueno, quizá también te estás preguntando, bueno, ¿y el grosor? Pues puedes tener una montañita, ¿no? Pero aquí se trata de que el grosor ni siquiera es tanto. Es más o menos el grosor de, por ejemplo, el grosor de un smartphone de ahorita. O sea, no es tanto. Y todo esto ya te da unos 40 gramos de proteína en una sola comida. Y si combinas, por ejemplo, 3 huevos con media taza de frijoles, como vamos a ver las fuentes vegetales ahorita, puedes llegar fácilmente a 25 gramos más o menos. Y si comes así con regularidad, llegar a los 100 y 120 gramos al día no es difícil, pero sí necesitas tener claridad de cuánto aporta cada alimento. Ahora, si no comes carne, tampoco hay problema, solo necesitas ser un poco más estratégico, porque vamos a ver ahora las fuentes vegetales, que sí te pueden ayudar a cumplir tus requerimientos diarios si lo haces bien, pero es un poco más difícil. No es que la proteína vegetal necesariamente sea inferior, no me gustaría decirlo así, pero sí tiene una diferencia. Vienen alimentos con más volumen, con más carbohidratos, más fibra, una menor concentración de proteína por cada gramo, y esto hace que necesites más por menos. Entonces, bueno, otro problema es que muchas fuentes vegetales no tienen todos los aminoácidos esenciales en las proporciones ideales, pero si las combinas bien, puedes lograr una proteína completa sin problema. Pero estos son algunos ejemplos que puedes usar. Por ejemplo, las lentejas cocidas te aportan alrededor de 10 gramos de proteína por cada 100 gramos, que es como media taza bien servida. Los garbanzos cocidos dan unos 8 gramos más o menos por cada 100 gramos. Lo mismo con los frijoles pintos o negros, también rondan los 8 gramos por cada 100 gramos cocidos. El tofu firme pues suele tener más proteína que otras fuentes vegetales. Puede tener unos 15 gramos de proteína por cada 100 gramos. Tenemos el tempe, que es de lo más denso en proteína vegetal. Puede aportar hasta 20 gramos por cada 100 gramos. Y la quinoa cocida, que también es muy común, aporta unos 8 gramos de proteína, igual que los garbanzos más o menos, pero con un perfil de aminoácidos más completos. Tenemos también, no sé, las semillas de cáñamo, que aportan más o menos pues 6, 7 gramos de proteína. Y bueno, aquí puedes ir combinando, pero esto es lo más importante, sí combinarlas bien. Por ejemplo, quinoa con garbanzos, tofu con semillas o frutos secos, lentejas, frijoles, etcétera. Estas combinaciones te permiten realmente sumar una buena cantidad de proteínas sin necesidad de alimentos animales, por si por alguna razón no los quieres consumir. Por ejemplo, si practicas el veganismo, que está perfectamente bien, solo saber que, bueno, pues tienes que tener ciertos cuidados para que tu salud esté de lo mejor. Y si llegas a quedarte corto, puedes usar una proteína vegetal en polvo como refuerzo, pero pues no es obligatorio si tu alimentación está bien pensada. Pero lo ideal desde un punto de vista fisiológico y de salud definitivamente es intentar obtener las proteínas de fuentes animales. Combinar las dos, pero de preferencia una fuente de buena proteína animal en cada plato. Ahora, ¿cuántos son 100 gramos de cada alimento? Porque hablamos mucho de 100 gramos, pero si queremos una guía visual, pues para entenderlo mejor,
es lo que te voy a dar, porque no se trata de andar pesando todo con una báscula, eso no es práctico y es hasta molesto. Pero te quiero dar una guía visual para que puedas estimarlo sin complicarte. Lo que veíamos con la carne, el pollo, el pescado cocido y sin hueso, 100 gramos es más o menos el tamaño de la palma de tu mano, sin contar los dedos. Obviamente hay palmas más grandes que otras, pero en general utiliza eso como regla. Y te repito, carnes, pollo, pescado, más o menos esto ya te aportan unos 30 gramos de proteína aproximadamente, poquito menos, pero si consumes, por ejemplo, 200 gramos, que realmente tampoco es tanto, vas a estar consumiendo 50, 60 gramos de proteína. Y el grosor es más o menos el tamaño de un smartphone promedio, no es mucho. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de frijoles, lentejas o garbanzos cocidos, los 100 gramos equivalen a media taza, que puede ser más o menos lo que cabe en un puño cerrado, para que te vayas dando una idea. Cuando hablamos de yogur griego, por ejemplo, 100 gramos son como un tercio de taza, sobre todo si es espeso y sin líquido. Si vienen vasitos individuales, la mayoría trae entre 120 o 150 gramos, que también yogur griego natural, una de las mejores opciones, sobre todo porque como postre combinado con frutas, frutos rojos, por ejemplo, es increíble. El queso fresco, por ejemplo, o el queso cottage, piensa en un trozo de unos 3, 4 dedos de largo, más o menos, por un dedo de grosor. Depende del tipo, pero se acerca bastante a esos 100 gramos. Por el lado de los huevos, pues el huevo en vez de los 100 gramos es más fácil contarlo entero, pero en realidad lo que necesitas saber es que 100 gramos de las proteínas más completas, que son carnes de calidad, pollo, pescado, realmente es esto, no es mucho. Y si tienes 3 comidas al día, incluyes una porción en cada una de ellas, vas a estar consumiendo 90 gramos de proteína aproximadamente al día. Si consumes un poco más de eso, por ejemplo, ya tu mano completa, que no es tampoco tanto, pues ya puedes estar consumiendo más hacia los 40, 50 gramos de proteína por comida. Y si tienes 3 comidas, pues eso sin mucho problema te va a acercar a tus requerimientos diarios. De hecho, lo va a hacer y con creces. Pero si varías tus comidas, por ejemplo, te gusta desayunar huevos o cenar huevos y en la tarde pues comes, puede ser un filete de carne y en la noche un pescado, vas a estar del otro lado sin problema. Pero, ¿qué hay de los batidos de proteína? Estos suplementos. Y muchas personas creen que tomar proteína en polvo es obligatorio para ganar músculo. No lo es. Si comes suficiente proteína con alimentos reales, lo cual es lo ideal, no necesitas batidos, pero eso no significa que estén mal. Los batidos pueden ser útiles y pues pueden ser una gran herramienta, sobre todo si te cuesta comer grandes cantidades de proteína o por alguna razón no cumples con tus requerimientos. Por ejemplo, si estás en ayuno intermitente y haces solo 2 comidas y no tienes mucho apetito o lo que sea, puedes apoyarte con batidos. Si tienes poco tiempo o no puedes cocinar, no dejes que eso te gane. Lo ideal es hacerle tiempo a tu salud, pero los batidos pueden ser una gran herramienta en estos casos. O si necesitas aumentar la proteína sin realmente sumar mucho volumen de comida. Una dosis estándar de proteína en polvo, que suele ser como un scoop, que es la medida estándar con la que te vienen ya los productos, te aporta unos 20-25 gramos de proteína dependiendo de la marca, pero es bastante práctico, rápido y te puede ayudar a cerrar el día cuando no llegaste al total. Pero recuerda que no reemplaza una buena alimentación. No es mágico, pero sí es muy útil cuando lo necesitas. Y quiero darte un resumen práctico de cómo armar tus platos, para que puedas llegar a tus requerimientos sin complicarte. Tienes que llevar, y cada plato tiene que llevar una fuente de proteína principal, de preferencia que sea animal, aunque también por supuesto que puedes complementar con vegetal. También, si no consumes carne, tienes que combinar fuentes vegetales sí o sí. No recomiendo los snacks, pero si vas a tenerlos, que sean estratégicos, como yogur natural, queso fresco, hummus con semillas, huevos duros. También tener claridad de cuánto te aporta cada alimento es muy importante para evitar quedarte corto sin darte cuenta. Y también, pues si algún día no llegas, pues saber que puedes utilizar un batido de apoyo, pero no lo hagas tu base.
Pero ahora que sabes qué comer para alcanzar tus necesidades, te quiero hablar del siguiente gran obstáculo, que es ¿por qué la mayoría de la gente no llega a su requerimiento aunque crea que sí? Y bueno, también lo más importante, cómo evitar que te pase a ti. Porque el mayor error no es no saber cuánta proteína necesitas, es pensar que ya la estás comiendo. De los errores más comunes. No es que la gente no sepa que necesita proteína. Usualmente sí lo sabe, pero suele creer que ya está comiendo suficiente cuando en realidad se está quedando muy por debajo. Y si te pasa a ti no es culpa tuya. Lo que pasa es que muchos alimentos parecen tener proteína, pero no tienen tanta como pensamos. Un pan integral, un plato de arroz, unas verduras salteadas con ajonjolí. Sí tienen algo de proteína, pero no suficiente para contar de verdad. Sumar gramos así es como intentar llenar una cubeta con gotas. Y aquí es donde muchas personas se frustran. Hacen ejercicio, comen saludable, entre comillas, y aún así no ven cambios en su masa muscular, ni en su energía, ni en su fuerza. ¿Por qué? Porque no están alcanzando el umbral diario necesario para que el cuerpo se ponga a construir. Por eso no se soluciona con obsesión, pero sí con información y con estrategia. Y quiero darte una lista de los errores más comunes y por supuesto cómo solucionarlos, porque de verdad que esto es lo que frena a mucha gente y corrigiéndolos su vida cambia por completo. Lo primero y de lo que ya hablamos, subestimar cuánto comes realmente. Porque muchas veces creemos que por comer pollo una vez al día ya estamos cubiertos. Pero si esa porción fue de 100 gramos, comiste solo 30 gramos de proteína. Y si no hubo proteína en el desayuno ni en la cena, pues te quedaste corto. La solución es que hagas un pequeño ejercicio. Durante el día quiero que calcules más o menos cuánta proteína estás comiendo. No necesitas una aplicación, basta con saber, por ejemplo, lo que hemos visto. 100 gramos de carne aproximadamente equivalen a 30 gramos de proteína. Cada huevo equivale a unos 6 gramos de proteína. Media taza de frijoles a unos 7 gramos de proteína. 150 gramos de yogur griego, 15 gramos de proteína. Y ve si estás llegando a tu meta diaria, porque muchas veces no. El segundo error es depender solo de una comida fuerte, porque muchas personas hacen una gran comida con mucha proteína, pero el resto del día realmente comen muy poquito o no comen nada. Y ese patrón no es sostenible si quieres construir músculo, y la solución es realmente incluir una fuente de proteína clara en cada comida principal. Y no necesariamente tiene que ser carne, que el que sea carne, pollo, pescado, pues es recomendable, pero también pueden ser huevos, que bueno, los huevos también son muy recomendables, pero también pueden ser frijoles, tofu, yogur natural, etc. La clave es que sumes, no que dejes todo el trabajo a una sola comida. Otro error es no tener proteína disponible en casa, porque si no hay, pues no se come. Y si cada vez que quieres proteína tienes que cocinarla desde cero, pues lo más probable es que termines picando algo más fácil como pan o cereal. Entonces te recomiendo hacerlo fácil. Cocina por adelantado 2 o 3 porciones de carne o legumbres y tenla en tu refrigerador para que, por ejemplo, puedas simplemente calentarla y ya tener una buena fuente de proteína. También, uno de los mejores consejos que te puedo dar, ten huevos cocidos o huevos duros listos en el refri. Fáciles de comer, mega nutritivos y te van a ayudar mucho a tomar mejores decisiones alimentarias, tal vez en esos ciertos momentos del día donde quizá te da algo de hambre pero no tienes tanta, estos son de tus mejores opciones. También, comprar yogur natural, griego de preferencia, sin azúcar, esto es bien importante. Y también, siempre es buena idea también tener a la mano algunas latas de sardina en agua, salmón, atún, que nos ayudan a consumir buenas fuentes de proteína. Otro error común es pensar que los batidos de proteína son algo así como trampa o que no son buenos, porque de verdad que muchas personas sienten que tomar proteína en polvo es como hacer trampa, que no es natural. Pero realmente tienes que pensar en la proteína en polvo como una herramienta, no como un suplemento mágico, porque no lo es. No reemplaza la comida real, pero sí puede ayudarte si sabes que no vas a llegar a tu requerimiento de proteína ese día. Y es especialmente útil si tienes poco tiempo, no tienes hambre o necesitas algo práctico, por ejemplo, después de entrenar.
Además de que también los batidos de proteína, cuando son de marcas reconocidas y buenas, que son las únicas que te voy a recomendar, no compres productos raros o de marcas raras o desconocidas. Los que son de buena calidad, de buenos productos, suelen tener un buen perfil de aminoácidos, por lo que pueden complementar muy bien una dieta. Y finalmente, otro de los errores más comunes, no tener claridad en las cantidades. Porque de verdad que muchas personas, y no es su culpa, pero no saben que 30 gramos de proteína no es lo mismo que 30 gramos de un alimento. Una rebanada de jamón puede pesar 30 gramos, pero tener solo 5 gramos de proteína, por ejemplo. Entonces necesitas familiarizarte con las equivalencias. No necesitas contar todo el día, pero sí saber que, por ejemplo, los 100 gramos de carne pues son 30 gramos de proteína. 100 gramos de carne no significa que son 100 gramos de proteína. Y 100 gramos de proteína no los encuentras en 100 gramos de carne. Pero ahora que ya viste este video y llegaste hasta aquí, pues esto ya lo sabes. Y también es importante que se lo enseñes a las personas que crean que tienen un poquito mal las equivalencias, porque muchas veces eso es lo que les falla. Piensan que 100 gramos de pollo son 100 gramos de proteína y por eso piensan que con un solo pollito ya la hicieron para todo el día. Y la mayoría de las personas que no llega a su requerimiento, pero sí se fijan en la cantidad de proteína que consumen, muchas veces lo hacen porque no miden bien y no miden con claridad. Pero no se trata de hacer todo perfecto, pero sí de tener referencias claras, hacer pequeños ajustes y repetirlo hasta que se vuelvan naturales. Porque cuando entiendes cuánta proteína necesitas, cómo distribuirla y sobre todo de dónde sacarla, lo último que falta es aplicarlo. Y eso es bastante sencillo con el tiempo. Poco a poco. No tienes que hacer grandes cambios de la noche a la mañana, pero sí ir dando pequeños pasos. Y construir músculo de verdad que es posible a cualquier edad, pero necesitas darle a tu cuerpo lo que necesita. Construir músculo no es solo para jóvenes ni atletas, es algo que todo mundo necesita y que puedes hacer si haces lo correcto. Pero, pues sí tienes que entender que construir músculo no pasa por accidente. Y no se trata solo de entrenar más o hacer más repeticiones. Si tu cuerpo no recibe los nutrientes que necesita, simplemente no va a poder construir. Por eso hoy hablamos de la proteína, porque la proteína no es una moda, no es una tendencia del fitness, es una necesidad fisiológica. Tu cuerpo la necesita para reparar, regenerar y construir masa muscular. Y muchos otros tejidos también. Pero sin suficiente proteína, no importa cuánto entrenes, no vas a ver buenos resultados. Y además, si comes lo justo y entrenas con intención, y bueno, la tercer pieza de la fórmula para construir músculo a cualquier edad de la que te hablo en todos mis videos de este tema que me encanta, que es descansar adecuadamente y dormir bien, pues no importa la edad que tengas, ya sea 30, 50, 70, 90 años, tu cuerpo va a seguir teniendo la capacidad de adaptación y de construcción de músculo, pero siempre que le des los materiales necesarios. El estímulo, el material y el entorno. El estímulo es el ejercicio, el material es la proteína y el entorno es dormir. Y te cuento todo esto porque tu fuerza de verdad que no es solo física y muchas personas se desaniman pensando que a partir de los 40, 50 años ya el músculo no se puede construir y a como vayan envejeciendo no pueden hacer mucho. No es el tiempo lo que envejece, no es el tiempo lo que se lleva el músculo, es el desuso, es la falta de nutrientes, es la falta de estímulo, es la falta del entorno para que crezca. Pero tú se lo puedes dar ahora que sabes esto. Le puedes dar todos los ladrillos que necesita para estar bien fuerte, construirse o como mínimo mantenerse, para que puedas vivir más joven, mucho más saludable y con más energía por mucho más tiempo. Y de verdad que cuando comienzas a aplicar esto en tu vida, puedes incluso revertir muchas cosas que relacionabas con la edad, que pensabas que ya no tenían solución. Muchos dolores, mucha falta de energía, problemas para dormir, mucho estrés. Todo esto mejora cuando comienzas a integrar estos hábitos poco a poco en tu vida. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite. Y te invito también a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.